Bueno, estamos comenzando a grabar la clase. Damos inicio a la unidad 4, que es el tema de aluros de alquilo. No sé si pueden ver mi pantalla. ¿Pueden verla? No sé si lo pueden escribir en el chat para estar pendiente. Importante. Ok, sí se ve. Muchísimas gracias, Sofía. Entonces, fíjense. Vamos a comenzar el tema de aluros de alquilo. Vamos a ver. Ya la presentación está organizada, como ustedes saben. Me gusta que nada más tengan biología y salud pública y sé que están terminando. Entonces, el tema de aluros de alquilo, bueno, como saben los profesores de la cátedra, somos dos, lamentándolo mucho ahorita. En el pasado éramos muchos más, éramos cinco y en las buenas épocas eran alrededor de siete. Bueno, y la profe Beta este año se jubila. Entonces estamos comenzando el tema de aluros de alquilo. Este tema que está aquí es el tema más difícil de química orgánica aún, porque involucra todos los demás temas. Entonces, a partir de ahorita, ustedes después del viernes tienen que hacer algo, tienen que pararse desde tempranito y agarrar su libro orgánica, lo primero que hagan, y al acostarse también, para poder dominar el tema. Entonces, ¿qué características tiene este tema? Voy a mostrarles algo. Que este tema a nosotros nos agarró, déjenme darle acceso a otros estudiantes. Buenas tardes, María Mercedes. Nos agarró en plena pandemia del COVID-19 cuando estábamos comenzando. Y tiene una ventaja de que él está súper virtualizado. Tienen demasiados recursos como poder estudiar. Entonces, por ejemplo, tenemos un grupo de Google Classroom. El grupo de Google Classroom ha sido curado con videos de la Academia Khan. Si ustedes le dan clic aquí, déjenme ver. Está el grupo, ok. Eh, Déjenme, tendrían que iniciar con el enlace para dar acceso, pero este es el código del grupo de Google Classroom. Tiene videos de la Academia Khan. Si no pudieran ingresar, tienen enlaces a la Academia Khan aquí, que estos son videos súper importantes, están muy bien explicados del tema como tal. Tenemos también las presentaciones y el problemario. Aquí está la presentación y el problemario. Voy a abrir el problemario. Y por eso le digo que tienen que estudiar bastante. Este es el problemario de la guía de ejercicios que vamos a tratar. Si ustedes lo ven, ella nada más cuenta con, espérense, 102 ejercicios que tenemos que resolver, ¿ok? Entonces tienen para bastante para estudiar. Aparte del problemario, tenemos otras cosas importantes. Por ejemplo, hay, yo les voy a dar las clases largas, pero si ustedes tienen problemas de internet, por ejemplo, tienen videoclases cortas, que se fue grabado, son cortas porque eh, son clases que fueron grabadas con Screencast-O-Matic en su momento, nada más permitía 15 minutos de grabación y están en el canal de YouTube, pero por ejemplo, fíjense, tienen clases de problemas, 9 clases de problemas. Vamos a darle clic aquí. Son la guía prácticamente ejercicios resueltos. Vamos a ver. Vamos a quitarle el audio para no hacer feedback. Pero fíjense, aquí está la guía. O sea, lo que se trata la clase es de sencillamente, está por ejemplo el ejercicio 61 planteado de la guía. Y ahí se va explicando. Lo que pasa es que en ese momento no contábamos con tantas herramientas como ahorita. Y se explica las pantallas con pantallas digitales. O sea, el ejercicio está escaneado y se va resolviendo qué es lo que ocurre durante el ejercicio. Entonces, pueden aclarar dudas aquí. No me recordaba que había subido tantas clases de problemas. Entonces, fíjense, como les digo, está bastante virtualizado el tema. Entonces, bueno, vamos a volver. Les quería enseñar lo que tenía el campus virtual como tal. Entonces, ahorita vámonos a irnos directamente a nuestra clase, ¿ok? Entonces, este ya es el último tema de aluro de química orgánica y es un tema súper importante. De hecho, las unidades aprobatorias o el tema, la constitución de la materia por unidades aprobatorias, que ustedes antes no existía en primer año, sino que existía en segundo año, vino porque el tema 4, que es la unidad, ya hemos pasado la parte de nomenclatura, hemos pasado la parte de estereoquímica y teoría del orbital molecular, la parte de reacciones orgánicas, acidez y basicidad, y estamos con la parte de aluros de alquílico. La unidad 4 del tema de aluros de alquilo como tal
muchos estudiantes ya en este momento habían aprobado su materia y no estudian aluros del kilo. ¿Y qué ocurre? Que en aluros del kilo nosotros vemos lo que son las reacciones de sustitución y de eliminación. Esto es química orgánica 1. Química orgánica 1. Pero cuando ustedes llegan a la parte química orgánica 2, el primer tema es la reacción de adición, que es química orgánica 2, que es la reacción opuesta a la reacción de eliminación. Y si usted no domina este tema de sustitución y de eliminación bien para entenderlo, que es altamente estereoquímico, no va a dominar adición, va a tener que llegar a estudiar primero sustitución y eliminación, y lo más seguro es que en la primer parcial de orgánica 2 no les vaya nada bien. Eso ya es un histórico que siempre ha ocurrido. Entonces, déjeme ver que tengo, voy a darle acceso a un estudiante a la presentación. Ok. Entonces, eso es sumamente importante, que dominen este tema para que puedan aprender química orgánica 2 bien. Buenas tardes, Andrea. Entonces, el contenido de la materia, este es el contenido programático que nosotros siempre vemos al inicio de la materia, pero básicamente lo que más nos va a importar de esta materia es aprender a identificar lo que son las reacciones de sustitución, ¿verdad? Las reacciones de la nomenclatura, pero lo más importante son las reacciones de sustitución nucleofílica SN1 y SN2 y las reacciones de eliminación y la competencia entre la sustitución y la eliminación. Libros, hay muchos, todos tienen este tema, por ejemplo el Way lo tiene muy bien explicado, no hay en este caso una guía como la que tienen de ácidos y bases realizada por los profesores de la cátedra. Yo siempre recomendaría ir por un libro básico, todos estos libros son buenos, pero ir por el Way y después como primera alternativa el Way, el Carey, puede ser alternativa 1, el Jen Smith, el Morrison and Boy o el Solomon, y después pasar a la alternativa 2, que es el Stanley Pine o el Marcano Cortés, pero la edición vieja. Sería lo que yo les diría que sería la manera más adecuada de estudiar este tema. Deme un momentico, por favor. Ok, entonces, ¿qué es lo que queremos cuando ustedes terminen este tema? Básicamente que aprendan a identificar cuando una reacción es SN1, una reacción es SN2, es E1 o es E2, aprender a identificar cuándo va por esas vías y aprender a diferenciar una reacción de otra. Y los mecanismos de reacción. Este tema que vamos a ver ahorita es un tema dinámico. Y como digo que es un tema dinámico, es que nosotros estamos estudiando la dinámica estática. Aquí ustedes sí van a ver que yo voy a comenzar a mover, disculpe, la lámina de atrás es importante. Ajá, ustedes van a ver que yo voy a comenzar a mover mis pares de electrones para producir ataques nucleofílicos sobre los distintos grupos funcionales que yo obtengo sobre los distintos sustratos. Entonces, importantísimo, terminamos Dios mediante las clases el miércoles 29 de marzo y este miércoles 29 de marzo es justo antes de Semana Santa. Si nos queda por realizar tema, deberíamos, si acaso, agarrarnos el 31, el viernes, el 30 o el 31 de marzo. Este tema a mí me gusta darlo muy detallado, que sea súper bien, como, bueno, generalmente como lo que lo han visto hasta ahorita. El quiz viene siendo el 31 de marzo, pero nosotros terminamos el tema, lo que se evalúa en este tema es lo que vimos hasta la semana anterior, es decir, para este tema nada más va SN1 y SN2. Para esta fecha ya haríamos haber terminado la sustitución nucleofílica unimolecular sobre compuestos alifáticos y la sustitución nucleofílica bimolecular. El parcial es el lunes 10 de abril y aquí va todo el tema SN1, SN2, E1 y E2. La recuperación de las unidades aprobatorias, recuérdense que para llegar a ver este tema tienen que al menos, o sea, para llegar a la unidad 4, ustedes tienen que haber pasado al menos la unidad 1, la 2 o la 3.
Y para llegar a recuperar las unidades aprobatorias, ustedes al menos tienen que tener el 50% de las unidades aprobatorias recuperadas. Es decir, si usted pasó la 1 y la 2, pero le queda la 3 y la 4, la recuperación de las unidades aprobatorias sería este lunes y sería la unidad 3 y 4. En el mismo día sería la recuperación. Y la reparación de las unidades aprobatorias sería el lunes 24 de abril. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, usted le quedó la unidad 3 y 4 y va a recuperar las unidades aprobatorias y usted reprueba la unidad 3 y 4, usted en la reparación sería una reparación de la unidad 3 y 4, sería un examen, ¿ok? Sería el lunes 24 de abril, ya aquí todos estos parciales, esto es online, vamos a ponerle aquí, esto va a ser online, en línea, esto va a ser online, este va a ser lo más seguro es que sea presencial y este, dependiendo de la cantidad de estudiantes que tengamos, sería presencial u online. Tendríamos que definir. Entonces, ahorita sí vamos a comenzar con el tema como tal, que son los haluros de alquilo. Los haluros de alquilo, déjeme descartar aquí, creo que no tengo ahorro de energía. Ok, perfecto. Entonces, fíjense, los haluros de alquilo son compuestos que yo puedo calcular, puedo identificarlos como un átomo de halógeno. Un átomo de halógeno viene siendo el grupo 7A de la tabla periódica, tiene configuración NS2, NP5, ¿verdad? Y al tener configuración electrónica NS2-NP5, quiere decir que estos elementos con que tomen un electrón van a completar el octeto. Entonces, un haluro alquilo se caracteriza porque tengo un halogenuro, donde esto puede ser X, X viene siendo flúor, cloro, bromo o yodo, y está unido a un carbono, pero este carbono tiene una característica, este carbono que tiene una hibridación sp3. Mientras que en los haluros de vinilo tengo este átomo de carbono, pero este carbono tiene una hibridación sp2. Y tengo los haluros de alilo que están unidos el halogenuro, ¿verdad? Ya no es a un compuesto insaturado lineal, sino es a un anillo aromático con un carbono con una hibridación sp2. En nuestro tema, nosotros nada más nos enfocaremos a lo que son los haluros de alquilo, es decir, nosotros nada más nos enfocaremos a estudiar este tipo de compuestos. Un átomo de haluro, de halógeno, unido a un carbono con hibridación sp3. Entonces, los halogenuros de alquilo, como ya vimos en la lámina anterior, son familias de compuestos donde tengo un carbono con hibridación sp3 que está unido a un heteroátomo que puede ser flúor, cloro, bromo, yodo. Y cuando digo a estos carbonos, siempre el carbono tiene que tener una hibridación sp3. Fíjense, aquí hay un haluro de alquilo cíclico, que es el haluro de ciclo del silo, pero este carbono se caracteriza porque tiene una hibridación sp3. Y fíjense que aquí entraría en juego todo lo que hemos visto de la configuración de silla, que estudiamos en el tema de estereoquímica. Si el compuesto, este haluro, estaría en posición axial, sería X1, o en posición ecuatorial sería X2. Generalmente, como hemos visto, siempre se colocan en posición ecuatorial. Pero fíjense cómo estamos correlacionando todos los temas. Es un tema altamente estereoquímico, porque cuando vea las reacciones de sustitución nucleofílicas SN2, si yo parto de un centro quilar S, siempre voy a tener inversión de la configuración. Si parto de S, llego a R en las SN2, si parto de R, llego a S. Mientras que en las SN1 siempre tendo a tener una mezcla racémica o una proporción mayor de uno de los isómeros. Si parto de R, tengo una mezcla R y S. Entonces, importancia desde el punto de vista farmacéutico de los haluros de alquilo son supresores del sistema nervioso central, como el aloctano, que es empleado como agente anestésico general.
por ejemplo, la hormona tiroidea, la tiroxina, que es una hormona tiroidea, fíjense que vendría siendo un haluro de arilo. Arilo porque tengo un anillo aromático. El DTT, que es un insecticida de alta toxicidad, también es un cloruro de arilo. El cloruro está unido a un grupo arilo y también tiene componentes de haluros de alquilo. Tengo átomos de cloruro unido a carbonos con hibridación sp3 y el cloranfenicol, que es un antibiótico empleado para muchas infecciones de amplio espectro, que si yo lo veo, yo tengo grupos funcionales, tengo un compuesto aromático, tengo un sustituyente nitro, tengo un alcohol, y este alcohol sería un alcohol secundario, tengo una amida aquí, tengo otro alcohol primario, y aquí tengo un haluro de alquilo, y este haluro de alquilo es primario, un dihaluro de alquilo, perdón, porque tengo dos grupos cloruro. Y eso sería un dihaluro de alquilo eh, geminal, porque están unidos en torno a dos átomos de carbono, al mismo átomo de carbono. Vamos a verlo en la próxima lámina. En cuanto a los solventes orgánicos, son de suma importancia cuando lleguemos al laboratorio de química orgánica 2 y nos veamos allá en el quinto piso. Son solventes que utilizamos bastante, especialmente para extracciones ácido-base. Los que más utilizamos son el diclorometano y el cloroformo, especialmente el cloroformo. Y el tetracloruro de carbono no se tiende a utilizar tanto porque es sumamente tóxico y cancerígeno. También este tipo de compuestos son bastante utilizados como agentes refrigerantes como el frenón 12, sin embargo, han sido reemplazados algunos por el frenón 22 por daños en la capa de ozono. Tendrían a reaccionar con el ozono y básicamente cuando él llegaba a la atmósfera, el haluro de alquilo producía una reacción de descomposición del ozono que básicamente se formaba O2, si esto está en estado gaseoso, O2 más un radical libre oxígeno o punto, que es una especie muy reactiva, que catalizaba, incrementaba la velocidad de las reacciones de descomposición del ozono en la capa de ozono. Entonces, la desventaja es que tiene una gran toxicidad e impacto ambiental. Es sumamente difícil eliminar, y si ustedes van al laboratorio de química orgánica van a ver una gran cantidad de desechos porque es sumamente difícil eliminar o conseguir compañías que tengan la permisología, que es una permisología RASDA aprobada por el Ministerio del Ambiente, para poder eliminar estos compuestos clorados. Por lo tanto, hay que tratarse con mucho cuidado, pero son excelentes solventes para muchas reacciones orgánicas. Vamos a ver, entonces tengo dialuros de alquilo geminales. Cuando yo digo geminal es que, fíjense, en torno a este carbono que está aquí, que tiene hibridación sp3, yo tengo dos átomos de halógeno. En torno a este carbono con hibridación sp3, yo tengo dos halogenuros como tal. Y dialuros vecinales porque están en carbonos vecinos. Fíjense que este carbono que está aquí y este carbono que están aquí este sería el 1,2 dibromoetano, están adyacentes ambos bromuros. Entonces esto sería dialuros vecinales. Cuando yo digo la palabra vecinal significa que están en carbonos vecinos o en carbonos adyacentes. Y cuando digo geminal significa que están unidos en torno al mismo átomo de carbono. Ok, importante saber las características de estos haluros y lo veremos más adelante, pero pudiéramos ir sondeando un poco. Fíjense que a medida que yo voy descendiendo en el grupo de la tabla periódica, paso por flúor, cloro, bromo y yodo, el tamaño atómico va aumentando. Entonces, el yoduro, a medida que yo defiendo en el grupo, y esto lo vamos a ver más adelante, pero es mejor nucleófilo. Significa como ese par de electrones que él va a tener, porque un yoduro es una especie y menos, ¿verdad? Ese par de electrones que yo voy a obtener aquí, por ejemplo, estos dos electrones, vamos a ponerlos así, que van a estar girando en torno a la nube electrónica, van a estar más deslocalizados, el elemento va a ser fácilmente polarizable y va a poder ceder más fácilmente su densidad electrónica, mientras
que si yo haciendo en el grupo, aumenta el carácter básico, ¿ok? Entonces el fluoruro es una base más fuerte que la halógenuro. Entonces vamos a ver si conseguimos una buena imagen en YouTube para ver, o en internet para ver. Vamos a ver qué polarización de nubes electrónicas, si las podemos ver. Ok, este sería como la polarizabilidad. Fíjense el tamaño del yoduro. Esto es en una molécula yodo, es más fácilmente polarizable. Entonces, si yo viera, es más fácil en esta imagen ocurrir la deformación de la nube electrónica del yodo porque es una nube más difusa. Y esto es lo que tiene que ver con la polarización de la nube electrónica. Fíjense, ocurre una distorsión de la nube electrónica. Y esta distorsión de la nube electrónica es más fácil cuando ocurre, por ejemplo, este es el yodo y este es un elemento, vamos a cambiar este es el yodo, que es un elemento muy grande y aquí tengo un elemento positivo, entonces la nube electrónica del yodo se polariza, es más fácilmente formable. Igual ocurre con el yoduro, si no tenga cargas cercanas, así, él es muy difuso y puede ser este par de electrones, porque a la hora de la verdad, cuando yo cedo ese par de electrones, es un ataque nucleofílico y yo lo hago en torno a carbonos que están deficientes en carga, es decir, que están cargados positivamente. Y eso se los voy a repetir muchísimo. Y fíjense la electronegatividad de los, disculpe, de los haluros de alquilo, vamos a ponerlo aquí, a medida que yo desciendo en el grupo, ¿verdad? Desciendo en el grupo, disminuye la electronegatividad, es decir, el elemento más electronegativo de la tabla periódica es el flúor. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si ustedes se dan cuenta, el carbono es un elemento que está en el segundo periodo de la tabla periódica, ¿verdad? Yo tengo el segundo periodo, si mi memoria no me falla, está boro, ¿verdad? Carbono, después del carbono está el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el helio. Si ustedes se dan cuenta, vamos a cambiar el color para explicarles mejor. El carbono, aquí abajo tengo el cloro, tengo el bromo y tengo el yodo. Si ustedes se dan cuenta, el carbono y el flúor están bastante cerca, solo a 2 átomos. El flúor es Z igual a 9, ¿verdad? Perdón, el carbono es Z igual a 6. Quiere decir que tengo 6 protones en el núcleo. El flúor es Z igual a 9, quiere decir que tengo 9 protones en el núcleo. Y si yo formo un enlace entre el carbono y el flúor, el traslape que ocurre es muy bueno, es muy fuerte. Es lo igual que lo que ocurría cuando teníamos compuestos aromáticos y estábamos estudiando los efectos de resonancia en el tema de acidez y basicidad, que al finalizar la clase vamos a resolver unas pequeñas preguntas. De hecho, vamos a aprovechar 3 ejercicios que nos preguntó el amigo William. Si yo estaba estudiando, por ejemplo, el tema de la acidez de un compuesto, el flúor, a pesar de que es más electronegativo, influía más sobre la acidez del fenol porque este traslape de los orbitales p para formar ese anillo pi entre el flúor y el carbono es muy bueno porque los tienen más o menos la misma, esos orbitales son más o menos del mismo tamaño. En el caso de los elementos, mírense, cuando ya desciendo el cloruro, miren qué pasa. El cloruro, este traslape que está aquí, ya es poco eficiente y si voy a un caso extremo como el yodo, fíjense que este enlace que inicialmente era una zona grande aquí entre el carbono y el flúor, aquí es un enlace muy débil, ¿ok? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, que a pesar de que yo desciendo en el grupo y el yodo tiende a ceder los orbitales con mayor facilidad, si yo veo
Aquí, fíjense, la longitud del enlace carbono-flúor es más pequeña que la longitud del enlace carbono-yodo. Es decir, a medida que yo desciendo en el grupo, la longitud del enlace aumenta. Pero a medida que yo desciendo en el grupo, la fuerza de ese enlace, es decir, la energía de ionización, que la energía de disociación, que es la energía necesaria que yo tengo que aplicar para separar ese enlace carbono con el halogenuro, también desciende. Debido a que el traslape entre el carbono y el yodo es menor al que ocurre entre el carbono y el flúor. Entonces, es importante clasificar los haluros de alquilo. Entonces, vamos a clasificarlos en nuestra pantalla digital, en IPEBU, y después regresamos aquí y lo volvemos a ver. Fíjense. Una de las cosas más importantes que yo tengo es aprender a clasificar los haluros de alquilo. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con cloruros, serie homóloga de compuestos de cloruros. Si yo tengo el cloruro de metilo, ¿verdad? Este cloruro de metilo que está aquí, ahorita cambio el color, es un cloruro de metilo que es no sustituido. O sea, este haluro de alquilo sería no sustituido. ¿Y por qué sería no sustituido? Como sabemos, el cloro es más electronegativo que el carbono. Entonces voy a explicarlo desde cero. Entonces, la densidad electrónica, aquí hay una densidad de carga parcial negativa y aquí va a haber una densidad de carga parcial positiva. Entonces, al haber una densidad de carga parcial positiva en el carbono, él es un electrófilo. Y cualquier nucleófilo que yo obtenga por aquí en el medio va fácilmente ceder sus electrones para atacar sobre este compuesto. Entonces, este sería el principio porque es la reactividad. Y eso lo vamos a ver de nuevo más adelante. Pero ¿por qué yo digo que es no sustituido? Porque este haluro de alquilo, este cloruro, está unido a un carbono que no está unido a ningún átomo de carbono. Entonces es a puros hidrógenos. Entonces es no sustituido. Entonces el sustrato es no impedido estéricamente y lo vamos a ver mucho más adelante, pero se los explico. Entonces, si yo hiciera una reacción de sustitución, esta reacción iría vía SN2. ¿Ok? Porque va para un compuesto no sustituido. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a verlo así, el cloruro de etilo, que ya estoy aumentando en un CH2 el compuesto, ¿verdad? Esto es un haluro de alquilo que yo diría que es primario. ¿Y por qué es primario? Porque este cloruro está unido a un carbono que nada más está unido a otro átomo de carbono. Por eso es que digo que es primario. Si yo viera ahorita para hacer uno secundario, vamos a aumentar la cadena al cloruro de isopropilo o el 2-cloropropano. Fíjense, aquí yo ya estoy con un haluro de alquilo que es secundario, porque este cloro está unido a un carbono que está unido a su vez a dos átomos de carbono. Entonces, esto sería secundario. Entonces, en el caso del no sustituir el primario, sería una reacción SN2, pero en el secundario pudiera ser, dependiendo de las condiciones, SN1 o SN2, que todo esto lo veremos más adelante. Y en el caso del cloruro de terbutilo, que ya sería un haluro de alquilo terciario, que es este que está aquí, recuerden, secundario, primario, no sustituido, ¿verdad? Sería un haluro de alquilo terciario porque este cloro está unido a un carbono que este a su vez está unido a 1, 2 y 3 átomos de carbono. Entonces sería terciario. Entonces, ya como este sustrato está impedido estéricamente y forma carbocationes estables, estas reacciones irían vía SN1. Entonces, fíjense, como reconocer el sustrato en un determinado compuesto
me permite identificar el tipo de reacción que yo voy a seguir. Y todo esto lo vamos a ver con calma. De hecho, yo tiendo a repetir mucho y con las microclases también pueden verlo. Lo que pasa es que las microclases, como les digo, eso nos agarró en la pandemia. Yo hablaba un poquito rápido, tienen que parar el video porque yo nada más tenía 15 minutos. En esa época tenía un equipo que no me permitía grabar con OBS, sino con otra plataforma, y esa plataforma nada más me daba 15 minutos de grabación. Entonces, bueno, entonces como vemos de nuevo, si el carbono que está unido al halógeno no está unido a ningún carbono, es no sustituido. Si el carbono que está unido al halógeno está unido a un carbono primario, es un haluro a un solo carbono, perdón, es un haluro alquilo primario. O sea, primario sería que aquí tuviera cualquier sustituyente, ¿ok? Aquí puedo tener otras cadenas alquílicas, no importa. A mí lo que me importa es directamente la unión de esto con esto. Porque fíjense que los demás elementos son hidrógeno. Si el carbono, ¿verdad? Si este haluro alquilo está unido a un carbono que a su vez está unido a un carbono y a otro carbono, ¿verdad? Este carbono que está aquí es secundario, y si este carbono está unido a 3 átomos de carbono, es un haluro de alquilo terciario, como lo vimos explicado de manera detallada en la lámina, en la pizarra digital. Entonces, una de las cosas importantes es que yo los haluros de alquilo los puedo nombrar, ¿verdad? Yo el haluro de alquilo lo puedo nombrar como grupo funcional o por sustitución. Él en verdad no tiene prioridad alguna. Por ejemplo, yo puedo nombrar este compuesto como bromoetano, ¿verdad? O como bromuro etilo. A este lo puedo nombrar como 2-cloropropano porque tengo 1, 2 y 3, o como cloruro de etilo. A este lo puedo yo llamar como yodo pentano o como yoduro de ciclopentilo, y este lo puedo llamar como clorociclohexano o como cloruro de ciclohexilo. Generalmente cuando vemos el tema haluros de alquilo uno le tiende a dar prioridad al grupo funcional, al haluro alquilo, pero como sabemos es un grupo que tiene muy poca prioridad según lo que ustedes vieron en el tema de nomenclatura con la profesora B. Entonces, o el otro tipo de nomenclatura es por sustitución. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, 1, 2, 3, 4 y 5, este sería el carbono 2, comienzo por el extremo más ramificado, sería el 2-bromopentano. Aquí sería, yo lo puedo llamar, en este sería más fácil llamarlo por sustitución porque yo no tendría el nombre de este grupo, o si no se acuerdan, entonces este sería el carbono 3, 3 cloro, orden alfabético, 3-metilpentano. Y aquí ustedes tendrían que comenzar a numerar la cadena carbonada y tendrían que ver cuál es la más larga. Si es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a comenzar a numerar por acá también. Recuérdense las sustituciones. Disculpen. Aquí. Si comienzan 1, 2, 3, 4 y 5, la cadena de abajo no puede ser. Esta cadena de arriba no puede ser. Vamos a ver si vamos por aquí en otro color. Siempre lo que hacemos es nomenclatura. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Nombramos por aquí o numeramos por aquí y tendríamos que asignar las posiciones a los sustituyentes, ¿ok? En este caso, la que me dé menor número de sustituyentes, en la menor numeración. Entonces, como vemos y como les dije con anterioridad, los grupos haluros de alquilo son, vamos a ponerlo en amarillo, son sustituyentes que tienen muy poca prioridad, fíjense. Los que tienen menor prioridad, y esta tabla ya la deben haber visto, son los alcanos, después viene el nitro, después viene el halogenuro y después vienen todos nuestros grupos funcionales más importantes, que básicamente serían los derivados de ácidos carboxílicos, ¿ok?
los derivados de ácidos carboxílicos y los aldehídos y la acetona. Y los alcoholes tienen mayor prioridad que las aminas. Entonces, ¿cuál es la geometría de un haluro de alquilo? La geometría del haluro de alquilo es un carbono central que tiene una hibridación sp3 y por lo tanto tiene una geometría tetraédrica, forma un tetraedro con ángulos de 109.4, 109.5 grados centígrados. Me muevo siempre en el tetraedro. Si el grupo que coloco aquí es muy voluminoso, el tetraedro se va a comprimir en torno al paraguas y va a ser más pequeño, pudiendo llegar hasta 107 grados centígrados, 105, dependiendo del volumen del grupo funcional. Aquí tenemos la electronegatividad. Esto es sumamente importante, ya se los expliqué, pero se los vuelvo a explicar. El elemento más electronegativo de mi tabla periódica es el flúor. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un haluro alquilo, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo con cloruro que tenemos aquí abajo, tiene 3,5 y la electronegatividad del carbono es 2,5. Fíjense que si yo hago para este enlace que está aquí, vamos a ponerlo en color rojo que se vea mejor, para este enlace que está aquí, carbono, cloro, la diferencia de electronegatividades va a ser la electronegatividad del cloruro menos la electronegatividad del carbono. Entonces esto sería, la electronegatividad del cloruro es 3,5, la electronegatividad del carbono es 2,1, perdón, 2,5, la 2,1 es la del hidrógeno, sería que la diferencia de electronegatividad es igual a 1. Cuando delta E, la delta E de electronegatividad es mayor a 0,5, ¿verdad? Yo puedo decir que el enlace es covalente polar. Fíjense que entre el carbono y el yodo, la diferencia electronegativa no es muy grande. Es un enlace covalente no polar, pero el yodo es un muy buen grupo saliente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Voy a obtener en torno a este carbono una evolución de carga positiva, en torno a este cloruro una evolución de carga negativa. Y si, por ejemplo, yo en el medio tengo yoduro, en este sustrato, que es un haluro de alquilo no sustituido, veo mi primera reacción de química orgánica dinámica, ataque a este compuesto, y básicamente lo que voy a obtener es que voy a formar un nuevo compuesto orgánico que paso del cloruro de metilo al yoduro de metilo. Fíjense, a pesar de que esos centros no son quirales, yo hice una inversión del paraguas. El paraguas vendría siendo de este tetraedro. Si ustedes ven esto como aquí, esto lo pueden ver como que si tuviera una una forma de sombrilla. Entonces eso se le llama el paraguas. Entonces yo hice una inversión de ese tetraedro. Y por eso ocurren las reacciones en los haluros de alquilo. El carbono que está unido a los halogenuros es un centro reactivo, porque es un centro electrofílico deficiente en carga y cualquier nucleófilo que esté por ahí va a tratar de formar una carga con ese compuesto. Por favor, deme 20 segundos que voy a solucionar un inconveniente ya. Ok, entonces, es posible cuantificar la polaridad de un enlace, y ya lo vieron en química orgánica ustedes lo vieron de manera intuitiva, pero no sé si vieron esto, la regla de Debye, donde el momento dipolar de una sustancia se define por la carga dividida, perdón, el producto de la carga por la distancia del enlace. Si ambos elementos son iguales, por ejemplo en un enlace cloro-cloro, ninguno de los elementos vendría siendo polar y por lo tanto el momento dipolar de ese compuesto será igual a cero. Si tengo, por ejemplo, en el cloruro de metilo, fíjense que el momento dipolar es un 86. Y como el momento dipolar depende de la geometría,
En el cloroformo es apenas de 1 dBi. ¿Por qué? Porque tienden a comenzarse a anular los momentos dipolares hasta que llegó el tetracloruro de carbono, en donde sí todos los enlaces carbono-cloro son polares, pero cuando yo hago la suma de las componentes individuales para tener una componente total de un momento dipolar, eso me da igual a 0. Entonces, el enlace carbono-halógeno es un enlace covalente polar en mayor o en menor proporción. Y lo que ocurre, que les he explicado con anterioridad, fíjense que las láminas tienden a ser a veces un poco repetitivas para enfatizar en los conceptos, es que el carbono y el halógeno forman un enlace polar donde el carbono es el centro reactivo, acuérdense, va a ser el sustrato, el nucleófilo va a ser el reactivo y la suma de los dos me van a dar los reactantes, lo que vimos para el parcial pasado, y por lo tanto, esto me va a llevar a que esto es un elemento que va a ser un centro de reacción que va a sufrir fácilmente un ataque nucleofílico. Entonces, ¿cómo puedo correlacionar yo las propiedades físicas con los haluros de alquilo? Una de las propiedades más fáciles, que esto ya lo vimos, es en el punto de ebullición. Los haluros de alquilo, al ser principalmente, si es verdad que son moléculas polares y que tienen una fuerza de interacción molecular dipolo permanente, las fuerzas de dispersión más importantes son las fuerzas de dispersión de London. ¿Qué vendría siendo la fuerza de dispersión de London o las fuerzas momento dipolar instantáneo, momento dipolar inducido? Vamos a descartar esto. Vamos a abrir aquí para ver una imagen. Fíjense, la fuerza de dispersión de London, esto es en una molécula orgánica. La fuerza de dispersión de London se dan porque si yo tengo un elemento, por ejemplo la molécula orgánica, los electrones no son simétricos, o sea, ellos no siempre van a estar en ambos opuestos. Quiere decir, si yo tengo dos elementos, vamos a ver, disculpen aquí, uno y tengo dos, y pónganse que él tiene dos protones en el núcleo, es decir, estoy hablando del helio, un elemento con dos protones en el núcleo. Entonces, él tiene dos electrones, ¿verdad? Pero estos electrones no siempre van a estar así, uno en lados opuestos de la molécula. Puede llegar un momento en que este elemento con dos cargas positivas tenga los electrones, ambos electrones de este lado de la molécula. Entonces, ¿qué va a pasar? El otro elemento que está aquí, ¿qué va a sentir? Él lo que va a sentir, el otro átomo de helio, es que este átomo en esta zona que están los dos electrones del otro lado va a desarrollar una carga positiva. Es decir, va a establecer un dipolo instantáneo y por lo tanto sus dos electrones que están aquí se van a venir hacia acá y van a generar lo que es un dipolo inducido. Y eso es lo que va a ocurrir, que sencillamente va a establecerse un dipolo instantáneo, dipolo inducido, que son asociados con la fuerza de dispersión de London. Básicamente eso se da de las fuerzas de dispersión de London porque las frecuencias de movimiento de los electrones en torno a un átomo no siempre son las mismas y no siempre son simétricas. Entonces, a medida que yo incremento la masa molecular de mi determinado compuesto, esas fuerzas de dispersión del hondo van a ser mayores. Entonces, ¿qué me quiere decir eso o qué conclusión importante yo puedo llegar con esto? Bueno, con esto yo puedo llegar a una importante conclusión de que es que a medida que yo incremento la masa molecular de un compuesto, fíjense, estoy pasando del cloruro de metilo o del clorometano
cloroetano, cloropropano. Este sería 1, 2, 3, 4, 5. Clorobutano, ¿verdad? Y aquí tendríamos 2, perdón, 1, 2, 3, 4, 5. Cloropentano, perdón. Y aquí sería el clorohexano, ¿verdad? Porque tengo 4 aquí y 2 clorohexanos. Fíjense, como a medida que incrementa la masa molecular, están incrementando las fuerzas de dispersión de London. A medida que incrementa la masa molecular, ¿verdad? A medida que incrementa la masa molecular, está incrementando el punto de ebullición de la sustancia. Y también ocurre con un efecto con los ramificados, que eso va a depender de qué tan buenos puedan empaquetarse. Por ejemplo, los haluros de alquilo lineales tienden a tener mayor punto de ebullición que los haluros de alquilo ramificados, porque los lineales, aquí hay un empaquetamiento mejor y por lo tanto las fuerzas de dispersión de London son mejores. O sea, esto es lo que les dice aquí. Los haluros de alquilo lineales tienen mayor área de superficie de contacto y por lo tanto mayor punto de ebullición. Fíjense, esto es un lineal. Aquí el área de superficie de contacto es mayor que en un haluro de alquilo ramificado. Aquí hay repulsiones electrostáticas, ¿verdad? Y por lo tanto esas repulsiones electrostáticas va a hacer que los haluros de alquilo se tiendan a repeler y el punto de ebullición, la fuerza de dispersión del hondo no van a ser tan eficientes. Otra propiedad importante, bueno, aquí estamos viendo solo el punto de ebullición, pero ya vamos a ver las densidades. Fíjense, cuando yo comparo el clorobutano, ¿verdad? Con el clorobutano, perdón, el clorobutano no, el bromobutano con el bromuro isopropilo o el 2-bromobutano, es decir, estoy colocando el bromo en vez del carbono 1 en un carbono 2. Fíjense cómo la masa molecular es la misma, pero el empaquetamiento que ocurre en el compuesto lineal es mayor y por ejemplo, y por esta razón, el 1-bromo-propano tiene mayor punto de ebullición que el 2-bromo-propano o el bromuro isopropilo. Mientras que las densidades son bastante parecidas, ¿ok? Las densidades van a depender más que todo del número de átomos que yo obtenga de haluros de alquilo. Y eso lo veremos creo que en la próxima lámina. Sí, correcto. Fíjense, nosotros estamos viendo el tema de extracción ácido-base. Y cuando vimos o tenemos el tema de extracción ácido-base para el parcial de este viernes, yo hago esto que está aquí, es un esquema de separación de una mezcla. Entonces, el esquema de separación de una mezcla, yo básicamente utilizo un solvente orgánico, ¿verdad? Un solvente acuoso que yo le voy a adicionar, por ejemplo, un compuesto solubilizado, por ejemplo, una solución acuosa de un ácido como el ácido clorhídrico o de una solución básica como el hidróxido de sodio o el bicarbonato de sodio y tengo un solvente orgánico. Entonces, en el caso de que yo tenga un solo bromo, vamos a poner como lo ponemos aquí. En el caso que yo tenga, disculpen, vamos a cambiar el color, que yo tenga un solo, ya sea un solo bromo, ¿ok? O un solo yodo en la molécula, el elemento es más denso que el agua. Fíjense, ¿cuál es la densidad del agua? La densidad del agua podemos asumirla como 1 a 4 grados centígrados. La densidad del agua es similar o cercana a 1. Entonces, si yo tengo el agua, ¿verdad? Si yo tengo un solo bromo o un solo yodo, fíjense, con un solo yodo la densidad es mayor a 1, con un solo bromo la densidad es mayor a 1. Es decir, el elemento se va a ubicar en la fase inferior y por lo tanto, en técnicas experimentales para yo hacer la extracción, que ustedes lo hacen en el laboratorio, yo extraigo la capa orgánica o eluyo la capa orgánica por abajo del tubo y la capa acuosa por encima del embudo, ¿verdad? Pero si yo tengo cloruro, un cloro, ¿verdad?
Si el elemento tiene un solo átomo de cloro, como el cloruro de metilo, es menos denso que el agua. Entonces tengo que identificar el solvente, porque si yo estoy trabajando con cloruro de metilo, la fase orgánica se extrae por arriba y la fase acuosa por abajo. Pero ya cuando yo incremento el número de átomos de cloro y ya paso a, por ejemplo, 2 cloro o 3 cloro o 4 cloro, son más densos que el agua y por lo tanto la fase orgánica se va a seguir extrayendo por debajo. Entonces fíjense cómo es sumamente importante saber correlacionar el número de átomos de halogenuro con la cantidad, el número de átomos de halogenuro con la porción o la ubicación en la fase acuosa para poder hacer el proceso de extracción. Entonces, fíjense, nosotros este tema que está aquí, vamos a estudiar las reacciones de sustitución. ¿Qué es una sustitución? Básicamente, si yo parto de un compuesto saturado, es decir, yo voy a hacer todas mis sustituciones de haluros de alquilo en torno a átomos de carbono saturados, en torno a este carbono con una hibridación sp3, una sustitución consiste en cambiar X por Y. Entonces voy a obtener parto de C, el enlace CX o un enlace CY. Al final del tema, entonces estas reacciones de sustitución yo las voy a buscar, estudiar en torno a dos tipos de sustituciones, SN1 y SN2. Es decir, si la reacción es por etapas con un intermediario carbocatiónico, es una sustitución de sustitución nucleofílica alifática. Y si la reacción es un proceso concertado, donde ocurre la formación y ruptura de los enlaces en una misma etapa, es una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular vía SN2. También voy a estudiar reacciones de eliminación. ¿Qué es eliminación? Que en mi molécula, vamos a cambiar esto a un color amarillo, yo tengo X y Y. Y yo la voy a hacer reaccionar con un compuesto que generalmente es una base fuerte, ¿verdad? Es una base, puede ser fuerte o débil, pero si es una base fuerte se realiza en medio básico. Entonces, dependiendo de ese tipo de reacción, si es un proceso concertado, es una E2. Si es un proceso por etapas con una formación de un intermediario carbocatiónico, es una E1. Y cuando yo llegue a química orgánica 2, lo primero que yo voy a ver es a un compuesto insaturado como un alqueno, yo le voy a adicionar un reactivo y voy a llegar al compuesto saturado. Fíjense que estos dos, esto que está aquí y esto que está aquí, son compuestos opuestos. ¿Ok? Entonces, es sumamente importante conocer este tema bien porque es el pilar y la base para química orgánica 2. Déjenme ver cómo va la grabación. Okay. Vamos bien. Entonces vamos a ver cómo se forman los haluros de alquilo. Ustedes pueden formar los haluros de alquilo por varias formas. Por una halogenación de un alqueno o alquino significa que a este compuesto saturado, ¿verdad? Ustedes le van a adicionar una especie HX cualquiera para formar un compuesto HX. Puedo hacerlo con una reacción catalizada con luz, que esto es energía, catalizada con energía, o por calor. O sea, calor es básicamente temperatura y por energía puedo hacerlo, por ejemplo, bajo condiciones adecuadas, láser, radiación microondas pudiera ser. O por desplazamiento de otro haluro de alquilo. A ver, déjeme chequear hasta ahorita cómo vamos aquí. Sí. Ok, todo bien.
Entonces, bueno, básicamente los tipos de reacciones. Y fíjense que de una vez les estoy colocando dónde están este tipo de reacciones. Por ejemplo, en el McMurray, la sección 7.2, pueden conseguir esta reacción, que básicamente es una reacción de adición a partir de halógenos alquenos. Y es una reacción que, fíjense cómo vamos a tener la estereoquímica, es una reacción de adición anti. Anti porque ambos grupos X están en lados opuestos. Si yo hago dos veces la reacción, la adición, ya no sería de dos halógenos, sino de cuatro. Es decir, no estoy adicionando una molécula de la molécula X2, que X2 puede ser bromo 2, cloro 2 o yodo 2, sino que adiciono dos moléculas de ese compuesto. Ahorita voy a añadir cuatro compuestos aluros de alquilo y voy haciendo cuatro átomos de halógeno y voy haciendo las reacciones por etapas. Y esto es una reacción que vendría siendo si la reacción va vía carbocatión o no va vía carbocatión. Vamos a ver, por ejemplo, un pequeño ejemplo de aquí. Vamos a poner que esto es adición. Esto que voy a resolver ahorita es tema de química orgánica 2, pero es bueno que sepan y que vayamos viendo lo que va a ser un paso muy importante para ustedes como estudiantes en su formación académica, que es la primera reacción de química orgánica dinámica, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ese compuesto, como sabemos ahí, es el compuesto 2-metil-propeno más tengo solvente orgánico y tengo un compuesto ácido medio acuoso como un cloruro, un ácido clorhídrico. Entonces, fíjense, voy a hacerlo paso a paso. El cloruro es más electronegativo que el hidrógeno, por lo tanto él está cargado negativamente y el señor hidrógeno está cargado positivamente. ¿Qué quiere decir? Que este señor que está aquí, el hidrógeno, puedo decirlo que esto es un electrófilo. Es decir, él está deficiente de electrones. Y aquí tengo exceso de densidad electrónica en este doble enlace. Entonces, esto que está aquí es un nucleófilo. Entonces, vamos a cambiar esto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El doble enlace va a ocurrir con un ataque nucleofílico a este hidrógeno para formar un nuevo enlace carbono-hidrógeno y este enlace carbono-cloro se va a romper. Fíjense, eso ocurre en una misma etapa. Entonces, yo voy a obtener dos alternativas. Y cuando digo dos alternativas, disculpe que también tanto de color, puedo adicionar el hidrógeno aquí o puedo adicionar el hidrógeno acá. Y esto es lo que me estabas preguntando, creo que William y Luis, con la regla de Markovnikov. Y nosotros no vamos a ver adiciones Markovnikov, pero esto es importante para que vayamos viendo cómo moverlos. Entonces, si yo pongo, vamos a poner aquí que este es 1 y este es 2. Si yo adiciono el hidrógeno en 2, quiere decir que me quedaría CH3, carbono, ¿verdad? CH3, CH2, y como lo adicioné en 2, H, ¿verdad? Ese es el hidrógeno que estoy adicionando, carga positiva. Entonces, el cloruro que está en el medio vendría y atacaría nucleofílicamente. Fíjense cómo estoy moviendo las flechas para darme mi primer producto de sustitución nucleofílica.
Vamos a ponerlos todos para que se vea bien. Entonces esto sería 1, 2, 3. Sería el 1-cloro, 2-metilpropano, ¿verdad? Esto es lo que estoy teniendo aquí. Ese sería el primer paso. Pero ¿qué ocurrió aquí? Si yo adiciono en 1 el hidrógeno, ¿qué se me forma? CH3, carbono, CH3, ¿verdad? Carbono, CH2, voy a poner aquí. Hidrógeno lo adicioné aquí. Fíjense, este señor es un carbocatión primario, ¿verdad? Entonces, recuérdense, energía. Fíjense por qué les digo que este es el tema más complicado, porque es el tema que ustedes repasan más cosas, pero tiene una ventaja, que si ustedes reprobaron la unidad 2 o la unidad 1 y pasan la 3 y la 4, prácticamente ya estudiaron de manera inherente, de manera, por lo que estamos estudiando ahorita, la misma unidad 1. Entonces, lo más sencillo es recuperar la unidad 1, porque si yo paso la unidad 2, la 3 y la 4, la 1 la recupero de manera sencilla porque ya estoy estudiando todo esto. Entonces, fíjense que lo que vimos para el parcial anterior, si estos son reactivos y este es el intermediario, este sería el carbocatión primario de muy elevada energía, mientras que el carbocatión terciario tendría menor energía y por lo tanto esa reacción tiene un control cinético, es más rápido. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el carbocatión y el producto que se me va a formar, el hidrógeno, se va a adicionar al carbono menos sustituido para formar el carbocatión más estable. Ataco a este señor. Perdón, disculpen, aquí es la borra. Y tengo mi compuesto, el 2-cloro, 2-metilpropano. Listo. Entonces, esto sería el primer compuesto. Este sería que está aquí, es el producto mayoritario. El que se forma en mayor proporción. De hecho, el primario o no se forma o se forma en una proporción muy poca. Entonces, pudiéramos decir que prácticamente él es despreciable. Como lo vemos aquí, fíjense, el libro experimentalmente, el autor reporta que este producto no se forma. ¿Y por qué no se forma? Porque proviene de un carbocatión primario y los carbocationes primarios no son estables al menos que yo esté estabilizado por un grupo alilo o un grupo alquilo, que su estabilidad sería similar a un carbocatión secundario alquílico. Otro tipo de reacciones de adición que estamos viendo, que son vía Markovnikov, pudieran ser la adición de bromo. Ya vamos a terminar para ir a la clase de problemas. Fíjense, el doble enlace actúa como un nucleófilo y se produce una ruptura heterolítica. Recuérdense, ruptura heterolítica, este bromo se lleva el par de electrones. Se forma este compuesto que es el ion bromonio. Fíjense que es un anillo. Es un anillo que está por debajo del anillo de ciclopentilo y por lo tanto el ataque nucleofílico del bromuro va a ocurrir en torno a este átomo de carbono y tendríamos lo que es una adición anti. Anti porque ambos bromos están adicionados a 180 grados de diferencia. Esto es una adición anti. Ok, entonces fíjense. Déjenme ver algo aquí en la clase para ver si podemos.
¿Ver? Ok, vamos a seguir un poquito más y vamos a ejercicio. Ok, fíjense, otra forma de preparar los haluros de alquilo son por reacciones vías radicales libres. ¿Qué significa que una reacción sea vías radicales libres? Que yo voy a catalizar esta reacción si esto no está en el medio, si ustedes no ven luz o calor, la reacción no va a vías radicales libres. Tiene que, juro, tener en el medio luz o calor para que la reacción vaya a vías radicales libres. Y se forma, por ejemplo, si parto del metano, formaría el clorometano. Recuérdense que el orden de estabilidad de los radicales libres es similar al de los carbocationes, porque a pesar de que el átomo de carbono no está deficiente, no tiene carga positiva y él tiene una carga formal de igual a cero en un radical libre, él no completa el octeto y por lo tanto él va a querer tener grupos dadores de densidad electrónica por efecto inductivo. Por eso es que el orden de estabilidad de los radicales libres sigue el mismo el de los carbocationes, es decir, el radical libre terciario es mayor tiene mayor estabilidad que el radical libre secundario, que el primario y así sucesivamente. La reacción por radicales libres es difícil de controlar porque los radicales libres son especies sumamente reactivas. La reacción ocurre por etapas. Y yo pudiera tener una mezcla de radicales libres, o sea, yo tengo una policloración. Aquí parto, tengo un solo cloro, el cloruro de metilo, cloruro de dimetilo, cloroformo y tretacloruro de carbono. Y esta reacción va vía rupturas hemolíticas que incluye tres etapas. Iniciación, propagación, que el mismo paso se repite varias veces, y la última es la culminación, para dar una reacción total. Vamos a ver si podemos hacer un pequeño ejercicio de radicales libres. Vamos a hacer esto, para dar por culminado hoy la clase, fíjense. Vamos a llamar este radicales. Ok, la grabación, vamos, perfecto. Vamos a hacer esa reacción y vamos a ver cuál es. Fíjense que no les estoy incluyendo el producto de reacción. Vamos a ver cuál es el mayoritario. Fíjense, primero y principal, cuando usted tenga calor o luz, eso es una reacción vía radicales libres. Mosca con esto es una conchita de mango bastante común en todos los parciales, ¿ok? Si yo tengo calor o luz, la reacción va vía radicales libres. Yo tengo el propano. Entonces, fíjense, yo lo voy a colocar de esta manera. Vamos a colocarlo así. Fíjense, yo tengo dos posibles rupturas, uno o en dos. Entonces vamos a romper el enlace carbono-hidrógeno en uno. Si yo rompo ese enlace carbono-hidrógeno en uno, será CH3, CH. ¿Qué tipo de ruptura es aquí? Es una ruptura homolítica. Entonces, dos flechas, si usted coloca dos flechas, eso está malo, ¿ok? No son dos flechas, vamos a borrarlo para que no se confundan. Es una sola flecha lo que se va a mover. Es como que si usted se divorcia y tiene dos carros y cada pared y usted se queda con un carro y su esposa con uno, entonces eso sería una ruptura homolítica. Cada elemento del enlace se queda con un electrón, ¿ok? Entonces esto es una ruptura homolítica. Voy a tratar de ponerlo bien aquí. Entonces, ¿qué ocurriría? Tendría este compuesto que está aquí. Pero ¿qué ocurre? Yo aquí también tengo el bromo, ¿verdad? Y en el bromo voy a obtener una ruptura homolítica también. Perdón, así, homolítica. Entonces aquí voy a tener
Tengo dos bromos, ¿verdad? Ya vamos a borrar aquí y vamos a poner este par de electrones aquí. Fíjense, el bromo está carga neutra, pero no ha completado el octeto. Y se me olvidó algo, tengo un hidrógeno. Entonces, si este bromo se consigue con este bromo, no ocurrió nada, no hay reacción, ¿verdad? Pero las probabilidades de que eso ocurra son pocas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando este carbono con este par de electrones esté cerquita de este bromo que está aquí, estén cerca, se va a formar un enlace carbono-bromo. Y si se consigue este bromo con este hidrógeno, ¿verdad? Se forma un enlace HBr. Entonces ahí tendría el primer compuesto de la reacción, que sería el bromuro de isopropilo. Iso porque estoy en el carbono 2. Si estuviera en el 1 sería propilo o el 2-bromopropano. Si voy por 2, ¿verdad? La ruptura en 2, ¿qué ocurrió? La ruptura homolítica está ocurriendo aquí. Entonces, el hidrógeno, vamos a ponerlo. Recuerden que estoy trabajando con el mouse, entonces hay veces que no se me hace tan sencillo. El hidrógeno está aquí y el enlace carbono el hidrógeno se lleva un par de electrones, el carbono se lleva el otro electrón del enlace y me va a quedar un radical libre, ¿verdad? Pero ¿qué características tiene ese radical libre? Ese radical libre tiene una característica que es un radical libre primario, ¿ok? Y los radicales libres primarios son menos estables que los radicales libres secundarios, ¿verdad? Y estos a su vez que los radicales libres terciarios. Entonces, cuando un bromo se consiga con el hidrógeno, ¿verdad? Voy a formar otro compuesto, el bromuro o el ácido bromídrico o el bromuro de hidrógeno, dependiendo si es en fase condensada o no condensada. Y mientras que el carbono, el radical carbónico se consigue con el bromo, voy a formar el compuesto, que va a ser el 1-bromo propano o el bromuro de propilo. Ok, tengo una pregunta, ya les respondo. Entonces aquí está, fíjense. Yo de esos dos compuestos que está aquí, este que está aquí, como proviene de un radical más estable, este va a ser el producto que yo voy a llamar M. Y la M es de mayoritario. Y este producto que se vendría siendo el 2-bromopropano o el bromuro de isopropilo. Mientras que este que está aquí, que sería el 1-bromopropano o el bromuro isopropilo, es M pequeñita, que es el producto minoritario. Vamos a ver si eso es así. Fíjense que aquí, vamos a tirar el light shot acá. 2-bromopropano, 92%. 1-bromopropano, solo 8%. Fíjense que aquí en este caso, con el cloro ya no está, no ocurre tan marcado la situación, pero igualito el radical secundario es más estable que el radical primario. Y todo esto es por la estabilidad que habíamos comenzado con anterioridad. Recuérdense que los radicales
libres, como se los dije, si ustedes vemos este radical libre, este carbono, recuérdense que la carga formal es el número de electrones de valencia, que sería 4, menos el número de electrones asociados a la estructura de Lewis. 1, 2, 3 y 4. 4 menos 4 me da igual a 0. Pero, como si yo veo cuántos electrones tiene ese carbono, él va a tener 2, 4, 6 y 1 son 7. Entonces él no completa el octeto. Mientras más grupos dadores de densidad electrónica por efecto inductivo o de resonancia yo obtenga, va a ser más estable. Por ejemplo, si yo pusiera este radical, por ejemplo, aquí, con un grupo fenilo, este radical libre sería sumamente estable. ¿Por qué? Porque el grupo fenilo me va a traer densidad electrónica por efecto inductivo, por lo que hemos visto, porque el carbono con hibridación sp2 es más electronegativo que el carbono con hibridación sp3, pero él es dador por resonancia. Ok, voy al... para aclarar la duda. Creo que tenía... Ok, creo que no tengo duda. Entonces fíjense, chicos, vamos... En este momento vamos a ver hasta dónde estamos. Ok, bueno, terminando aquí. Sí, vamos a dejarlo hasta aquí y la próxima clase continuamos, pero esto era lo que yo les decía. Estabilidad, fíjense, el radical libre terciario, la curva de color rojo, es más estable que el secundario, la verde, y a su vez más estable que el primario, la azul. Y por lo tanto, la energía que yo tengo que pasar para llegar, esto está un poquito, esta curva no me gusta, esta curva debería ser más bajo aquí, porque pareciera que el radical es más estable que el compuesto, y eso no es del todo cierto. La energía que yo tengo que pasar para llegar, para pasar de los reactivos a los productos, es menor en el radical libre terciario y por lo tanto el proceso está controlado cinéticamente. No sé si tienen alguna duda al respecto en lo que hemos visto en la primera etapa de haluros de alquilo. Si tienen alguna duda la pueden escribir por el chat, aunque sé que no deben estar muy pendientes de esto ahorita. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a detener la grabación, vamos a parar la grabación de la primera clase de haluros de alquilo, ¿ok? Y vamos a iniciar otra grabación con unos... Tengo 3 problemas que me preguntó el amigo William, vamos a tratar de aclararle sus dudas. Entonces...